Me gustaría hablar sobre el origen, Sí. la genealogía Ajá. del movimiento abortero en la Argentina. Y para hablar sobre eso, nada mejor, se me ocurre, que charlar con Mabel Bellucci, autora de Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. Mabel, muy buenos días. Charlie Escobar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Mabel. Mabel. No. Estamos ¿Está? intentando. Hola. Ahí Ah, está. ahí está. Buenísimo. Vos nos escuchabas y nosotros no. Ah, ¿sí? Sí, pero puede pasar, eso puede pasar, ¿eh? Más ahora que cumplimos 6 años hoy, ¿viste? Estamos ¿hoy con todos los cumplen pitos, 6 las matracas. años? Sí, la radio pública hoy cumple 6 años, sí, sí. Ah, bueno, felicitaciones entonces. Muchísimas gracias, Mabel. Flor de esfuerzo, porque con todas estas idas y vueltas de nuestro sistema representativo, que mantengan un medio durante 6 años es todo un logro. Sí, la verdad que sí. Mabel, Sí, contame. Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. Sí. ¿Qué habla del nacimiento del movimiento abortero en la Argentina? Mira, en líneas generales, mi libro es una cartografía, Ajá. ¿no? Que viene justamente a tomar las luchas del aborto Sí. y también de los métodos contraconcepcionales, todo lo que significa la política sexual Ujú. desde los años 60, que tuvo su fuerte impronta básicamente en los epicentros de Estados Unidos. Estoy hablando de New York, Chicago, Filadelfia, San Francisco, Washington, Sí. Boston, pero básicamente en New York. Ujú. Y esto tiene mucho que ver, primero, con que la penalización era muy alta. Sí. Eran 30 años para mujeres que abortaban o que hacían abortos, Sí. como es en este momento en Centroamérica, ¿no? Ajá. En Nicaragua, en El Salvador, hay una persecución terrible sobre las mujeres que hacen abortos y las mujeres que abortan. Ujú. Y también hubo una radicalización de los movimientos antisistémicos en Estados Unidos durante los años 60, que eso fue como el paraguas para que los movimientos feministas tuviesen un grado de radicalidad muy grande. Calculá que era el momento de desobediencia civil, básicamente, de toda la población en su conjunto Ujú. contra la guerra de Vietnam. Sí. Esto es como el cuadro macro. De ahí todos los movimientos subalternos empezaron a tener voz en repudio al sistema, ya sea los negros, los chicanos, los puertorriqueños, las mujeres. También está el famoso grito de Stonewall, que es el 28 de junio de 1969, donde grupos de homosexuales, transexuales, travestis, tienen una guerra de guerrillas contra la policía. Es decir, que hay un clima muy especial que se brindan en estos epicentros. Entonces, ahí el movimiento feminista es un movimiento de gran expansión que se va a dar en México, ¿no? Por tenerlo Sí. al lado, y también va a llegar hacia Europa. Tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene un sistema representativo como toda democracia liberal, Sí. pero básicamente tiene movimientos autogestivos. Esto es una característica muy peculiar de Estados Unidos, la autogestión. Digo, lo hemos visto últimamente con el Me Too, con todo el levantamiento contra Trump.
hay una autogestión permanente que no necesita la mediación de los partidos políticos, va por fuera de los partidos políticos. Sí. A diferencia de lo que es Europa Occidental, que en esos momentos estaba sumamente ligada al Partido Comunista, que el Partido Comunista era un partido más bien conservador, tenía vestigios estalinistas. Entonces Estados Unidos es como la sede principal de todo tipo de movimientos que se van entrecruzando. También está los movimientos contraculturales, el hipismo, los movimientos de los negros por los derechos civiles, y no hay apartados, ¿no? Se dan cruces permanentes. Entonces, por ejemplo, en 1963 surge un movimiento muy interesante en New York, que son las mujeres radicales de New York, y que ellas empiezan a hacer ruedas de concientización para hablar sobre sus malestares, y entre ellos el tema de la falta de métodos anticonceptivos, y que el aborto se utilizaba como un método anticonceptivo, ¿no? Tradicionalmente siempre se usó. Mi abuela, mi bisabuela, todas han usado el aborto como un método contraconceptivo. Y allí empiezan las campañas del Yo Aborté, las famosas campañas del Yo Aborté, donde se dice públicamente, de manera colectiva, yo aborté. Esto después se va a trasladar, y el movimiento estudiantil también es muy fuerte. Acá hay un pequeño desliz. Creo que Argentina es muy francófila y siempre mira a Francia, pero la fuerza que ha tenido los movimientos sociales en la década de los 60 y 70 en Estados Unidos no se ha dado en Europa. Por ejemplo, el movimiento estudiantil fue mucho más fuerte que el movimiento francés. Mabel, sí. te consulto lo siguiente. ¿Crees que después de lo que pase en junio, cuando se vote en el Congreso argentino, vas a hacer un capítulo más de tu libro con todo lo que pase? Y además hay un hecho histórico importante que tiene que ver con el referéndum en Irlanda, donde se aprobó el aborto, ¿no? Sí, sí. Mira, yo creo que yo ya di todo con respecto al aborto. Vengo activando desde 1987. Yo estuve en la Comisión por el Derecho al Aborto cuando Dora Koledesky, una importante activista feminista de izquierda, porque recordemos que la demanda del aborto es una demanda de las izquierdas, Sí. Lo que pasa que siempre era un lema, tanto para el feminismo como para las izquierdas. No había una construcción teórica como hay en este presente. Y fue Dora Koledesky, cuando viene de Francia, que estuvo vinculada con latinoamericanas y con todo el movimiento feminista pro aborto, que es la que introduce con mucha fuerza el debate del aborto, al menos en Buenos Aires, dentro de las filas del feminismo. Este libro a mí me llevó 20 años de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que ya cumplí. Digo, ahora me estoy dedicando, escribí otro libro sobre trabajo doméstico, la figura de Isabel Larguía y John Dumoulin, que lo hice conjuntamente con un investigador de la Universidad del Litoral, Emanuel Teumer, y ahora estoy haciendo una investigación sobre Marta Ferro, una famosa periodista básicamente se dedicaba a policial en el diario Crónica, pero fue ella una de las primeras que detectó el tema de la violencia contra las mujeres. Estuvo en el diario La Voz de Montoneros,
En 1979 armó una publicación que se llamó Todas, en plena dictadura militar, que duró 4 números. Ella pertenecía al Partido Socialista de los Trabajadores. Así que creo que ya yo estoy rumbeando para otros lugares, ¿no? Eso no implica que no siga dando charlas, grupos así que de reflexión. Quiero recuperar toda esa tradición de nuestras ancestras de los años 60 y 70, que era la reflexión en voz alta, que era la producción colectiva, sin nombre y apellido, que esto es muy interesante, los famosos manifiestos, siguiendo el lineamiento del socialismo. Y esto lo pongo en práctica en micros políticas, ¿no? Con grupos que me invitan, y además yo no activo solo con mujeres, yo activo con mujeres y con grupos de disidencia sexual. Bien, Mabel, te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Te mando un gran abrazo. Bueno, muy amables. Chau, chau, hasta luego. Mabel Bellucci, entonces, autora de Historia de una desobediencia, aborto y feminismo. Una mirada distinta, ¿no? Como ella dijo, bueno, hace toda la cartografía, todo el mapa de cómo comenzó esta